En un accidente, Naida, la diosa encarcelada por su pueblo, viajó a la Tierra y jugó Genshin Impact, aprendiendo todas sus historias. Justo cuando se sentía indignada por su destino, abrió los ojos nuevamente y se encontró nuevamente en la celda de la prisión del Palacio Jinzan. Ya que tengo esta oportunidad, nadie podrá engañar a mi destino esta vez. Estoy dispuesto a usar cualquier medio necesario. No dispuesta a ser humillada, no dispuesta a aceptar su destino predeterminado y no dispuesta a esperar que llegara un salvador, decidió contraatacar por cualquier medio necesario. Habiéndose familiarizado tanto con la trama, ¿será capaz de revelarse con éxito esta vez? Capítulo 1. El dios encarcelado. ¿He vuelto otra vez? Dentro del Palacio Jinzan, una niña de cabello blanco verdoso, que parecía una niña de 8 o 9 años, abrió los ojos. Al observar la decoración familiar y el sello que la había confinado, el rostro de la niña mostró un profundo asombro. Sí, ella es una de las 7 deidades gobernantes del mundo mortal, el dios del monte Sumeru, la diosa de la hierba, Nasita. Aquellos que han jugado el juego conocen la historia de Nasita. Hace 500 años, el anterior dios de la hierba, el gran rey del árbol de la compasión, pereció mientras protegía el árbol del mundo. Antes de su caída, el gran rey del árbol de la compasión desgarró la rama más pura del árbol del mundo y creó un nuevo ser. Este nuevo individuo es Naxida. El gran rey árbol creó a Naxida y le confió la posición y la autoridad del dios de la hierba. Desafortunadamente, aunque tenían oficio divino, no tenían autoridad divina. La recién nacida Nasita poseía una inteligencia comparable a la de una niña de 8 años, lo que la hacía completamente incapaz de gobernar un país, especialmente en Sumeru, una nación que buscaba la sabiduría. Como deidad, parecía notablemente insignificante. Por lo tanto, los sabios que habían ayudado al gran rey árbol compasivo a administrar el monte Sumeru encarcelaron a Naxida en el Palacio de la Bondad Pura, donde permaneció prisionera durante 500 años. En los 500 años transcurridos desde entonces, Nasita nunca ha abandonado el Palacio de la Tierra Pura, y los sabios han ido y venido, pero nadie ha pensado nunca en liberarla. Los humanos codiciaron el poder divino y encarcelaron a los dioses, erosionando gradualmente su autoridad a lo largo de 500 años. Ahora, cuando se menciona a Naxida, el pequeño rey de la hierba auspicioso, casi todos los habitantes de Sumeru niegan instintivamente con la cabeza, indicando que no tienen ninguna impresión de esta deidad. Se puede decir que la presencia de Nasita en Sumeru es tan débil que prácticamente no existe. Es verdaderamente lamentable que estas 7 deidades supremas, que ostentan el estatus más elevado en el mundo mortal, hayan caído a tal estado. En el juego, Narsida solo decide volverse valiente después de enterarse de que los sabios de la iglesia la han abandonado, han optado por crear un nuevo dios para reemplazarla y de las muchas malas acciones de la iglesia. Finalmente, con la ayuda de los viajeros y sus otros súbditos, pudo escapar de su cautiverio y recuperar el poder. Sin embargo, esta vez ocurrió un acontecimiento inesperado. Antes de que comenzara la historia del viajero, Nasita tuvo un encuentro milagroso. Ella viajó a través del tiempo, a un hermoso planeta azul. Era un mundo tecnológicamente avanzado donde fue acogida por un amable dueño de una tienda de conveniencia y entró en contacto con un juego llamado Genshin Impact. ¿Quién podría haber imaginado que el continente de Teyvat, donde viven todos, incluidos ellos mismos, y todo lo que sucederá en el futuro, son solo historias escritas por otros? Todavía recuerda cómo se sintió en ese momento: incredulidad, conmoción. Y luego, una ira intensa. Los sabios de la iglesia la encarcelaron, y hasta la fe de su pueblo era insignificante. Durante los últimos 500 años, ha trabajado muy duro, pero la orden de la iglesia quiere coludirse con extraños para crear un dios y reemplazarla. Amar es parte de la naturaleza de un demonio, y cuando se enteró de que la gente que la cuidaba con tanto esmero la había traicionado, la ira y la tristeza llenaron su corazón. Pero lo que más la enojaba no eran solo estas cosas. En la historia, Narsida le dice tanto al viajero como al gran rey árbol que el destino es lo que más la intriga y la fascina. Porque el dios de la hierba, como dios de la sabiduría, tiene conocimiento de todas las cosas del mundo, lo único que ni siquiera el dios de la sabiduría puede ver es el destino humano. El curso del destino de cada persona, qué sucederá después y a dónde irá. Son misterios que ni siquiera el dios de la sabiduría puede comprender. Por lo tanto, para Nasita, el destino es la sabiduría suprema. Sin embargo, la realidad ahora le ha revelado que ella no es más que un personaje de un juego. El mundo en el que vivía, su destino, todo era solo un guión prescrito.
Ella sintió que la habían engañado. Si tuviera otra oportunidad, definitivamente lucharía. Jamás aceptaré que me engañen. Jamás aceptaré ser un personaje predeterminado. En ese momento ella dijo esto frente a la computadora. Pero ella solo lo decía porque no tenía idea de cómo llegó a la Tierra ni cómo regresar. Justo cuando se había acostumbrado a la vida en la Tierra y se sentía sin esperanzas de regresar, abrió los ojos nuevamente y encontró la decoración familiar y el sello familiar. Ella ha vuelto. Al mirar la jaula que la aprisionaba y ese palacio familiar, innumerables emociones brotaron en el corazón de Nasita. Su tiempo en la Tierra fue breve, solo 30 días. Tras completar todas las historias de Genshin Impact, regresó a Teyvat. Todo parecía tan corto, como un sueño, incluso dándole una sensación de irrealidad, pero ella sabía muy bien que todo era real. El juego de 30 días le permitió examinar su pasado, presente y futuro desde una perspectiva diferente frente a la pantalla de la computadora. Cuando vio en el juego que la Iglesia de Dios usaba los cerebros del pueblo sumerio como máquinas mineras para proporcionar poder computacional, cuando vio a los sabios de la Iglesia de Dios conspirando con forasteros para crear dioses, queriendo abandonarla. Cuando se vio en el juego, rodeada por la orden de los padres y los locos, se vio obligada a encerrarse en sí misma, como un niño intimidado que se encierra en una habitación oscura para llorar en secreto, incluso su ira era tan cautelosa. La ira que la invadía la hizo recapacitar poco a poco. Finalmente se dio cuenta de algo, nunca había estado realmente resentida. Claramente he estado haciendo lo mejor que he podido todo este tiempo. Durante los últimos 500 años, he trabajado duro para apaciguar a la gente, frenar las tormentas de arena e intentar sanar el árbol del mundo. He trabajado duro para convertirme en un dios calificado y no he parado ni un momento. ¿Pero qué obtuve a cambio? 500 años de prisión. Casi nadie en toda la región de Sumeru me reconoce. Incluso el deseo de mi pueblo de celebrar mi cumpleaños con un festival para la diosa de las flores fue prohibido por la orden de la iglesia. Incluso al final, mi propia gente se unirá con extranjeros para crear un nuevo dios que me reemplace. Aunque no sea un dios cualificado, no deberían encarcelarme ni restringir mi libertad. Después de todo, incluso encarcelar a un niño común y corriente es ilegal, ¿no? Ya lo he intentado lo mejor que he podido. ¿Por qué debería ser tratado así? Sus experiencias en la Tierra la influenciaron profundamente. A través del juego, revisó su vida desde la perspectiva de Dios y reexaminó su propia vida. Descubrió que a lo largo de sus 500 años de vida, había estado viviendo para satisfacer las expectativas de los demás. Desde su nacimiento, estaba destinada a ser una diosa. Todos la comparaban con la anterior diosa de la hierba, y todos le decían que no era una diosa cualificada. Ella se volvió confundida e insegura entre las opiniones de quienes la rodeaban, esforzándose constantemente por mejorar y convertirse en el dios que la gente idealizaba. Pero ella no sabía lo que le gustaba, no sabía cómo jugar ni divertirse y no sabía lo que era la libertad. Ella era como una niña sometida a una educación degradante por parte de sus padres, influenciada por las opiniones de quienes la rodeaban, tratando constantemente de ser una buena niña, esforzándose por complacer a los sabios y al pueblo, esperando solo convertirse en un dios reconocido por el pueblo. Cuando recobró el sentido, se sintió triste, afligida y enojada. Se sintió entristecida por las injusticias que había sufrido a lo largo de los años y sintió lástima por sí misma. Estaba indignada por la represión, el encarcelamiento y otras injusticias que había sufrido a lo largo de los años. Estoy harto de vivir una vida de sumisión a las opiniones de los demás. No quiero ser esa niña que, después de ser abandonada y reemplazada, solo puede encerrarse en sí misma y esconderse para llorar, y solo otros pueden salvarla. Dentro de la jaula, apretó sus pequeños puños. Su rostro ya no mostraba la antigua dulzura ni la misericordia divina, en su lugar, estaba lleno de una fría indiferencia que lo ignoraba todo. Quiero recuperar todo lo que me pertenece por derecho. Me vengaré de aquellos que me hicieron daño. Debo hacerme más fuerte. Solo así ya no me intimidarán, y solo así nadie podrá engañar a mi destino. Parecía haber tomado una decisión, sus puños estaban tan apretados que crujieron. Aunque eso signifique, cualquier medio necesario. Capítulo 2. Quitando los grilletes. Hay guardias apostados fuera de la puerta del palacio Jinsan las 24 horas del día. La orden extranjera afirmó que esto era para evitar que la gente perturbara los pensamientos del pequeño rey de la hierba afortunado, pero los miembros principales de la orden sabían que no era más que proteger y monitorear al pequeño rey de la hierba afortunado,
prisionero. Hermano, ¿qué crees que piensan esos de la orden de la instrucción? La pequeña reina hierba de la suerte es una deidad. ¿De verdad necesita nuestra protección? Esto. El otro guardia dudó y luego dijo, tengo información privilegiada, pero no se la digas a nadie más. Escuché que, el pequeño rey hierba afortunado es en realidad solo un dios impotente e inútil. La orden de la iglesia quería tomar el poder, así que la encarcelaron. Vaya. ¿En serio? Debe ser cierto. De lo contrario, ¿un dios necesitaría dos mortales como nosotros para protegerlo? Ahora que lo dices, tienes razón. Entonces, ¿de verdad estamos vigilando prisioneros? Jaja. ¿A quién le importa? En fin, eso no cambia el hecho de que este es un buen trabajo, así que el dinero que les di a los superiores valió la pena. ¿No es un poco inapropiado que hablemos del Dios mismo justo enfrente de su casa? Dijo otro guardia con cierta culpa. PSS. ¿Qué tiene eso de especial? El guardia que filtró la información frunció el labio con indiferencia. Somos gente del desierto que creemos en el Rey Rojo. Ella, la diosa de la hierba, no es nuestra deidad. Dejando a un lado si realmente estuvo encarcelada, lo más importante de Dios es la magnanimidad y el amor. Si nos causa problemas por algo así, ¿qué clase de Dios es? Los dos guardias charlaron y rieron, sin mostrar ningún tipo de reverencia hacia los dioses. Pero apenas terminó de hablar cuando ocurrió algo inesperado. Su expresión se congeló, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Su risa se detuvo de golpe, y luego cayó al suelo. Oye, hermano, ¿qué te pasa? El otro guardia se sorprendió y estaba a punto de pedir ayuda, pero antes de que pudiera abrir la boca, su expresión también se congeló. Afuera de las puertas del Palacio Jinsan, el guardia que había estado agachado en el suelo vigilando a su compañero se levantó lentamente. La expresión vacía de su rostro desapareció, reemplazada por una sonrisa fría. El aura del guardia cambió drásticamente, como si se hubiera convertido en otra persona. Se dio la vuelta, miró la puerta del Palacio Jinsan a sus espaldas, la abrió y entró directamente al palacio. En el vacío Palacio Jinsan. El guardia alto y fuerte miró a la chica de cabello blanco con el vestido verde dentro de la jaula. Esta es la primera vez que me veo desde esta perspectiva. El guardia habló, dejando escapar un suspiro. Sí, el guardia en ese momento era en realidad Naxida. Hay algo llamado vacío en Sumeru. Es una creación del anterior dios de la hierba, el gran rey árbol compasivo, usando el corazón del dios de la hierba. Es similar a un servidor de internet gigantesco y también a una computadora gigantesca. Cualquiera que lleve una terminal del vacío puede conectar su conciencia con el vacío siempre que se encuentre dentro del reino Sumeru, y obtener conocimiento, noticias y regulaciones recién promulgadas del vacío. Como diosa de la hierba, Nasita puede usar la red del vacío para proyectar su conciencia en cualquiera que use una terminal del vacío y tomar control de su cuerpo por la fuerza. El que ahora se encuentra frente al sello es el guardián cuyo cuerpo fue tomado por la fuerza por Nasida a través del vacío. Narcida manipuló el cuerpo del guardia para que caminara frente al sello y abrió el panel de control exterior. El panel mostró un mensaje solicitando una contraseña. Sin dudarlo un instante, ingresó rápidamente la contraseña y hizo clic para abrir. Al segundo siguiente, la pantalla de luz se atenuó y la jaula que había encarcelado a un dios durante 500 años se abrió con tanta facilidad. Entonces, salir de la jaula es algo muy sencillo. Cuando la luz verde se disipó, la conciencia de Nasita regresó a su cuerpo y aterrizó lentamente. Sintiendo el suelo bajo sus pies, sonrió, una sonrisa que contenía tanto burla como la alegría de escapar de su jaula. En el continente de Teyvat, existe algo llamado el árbol del mundo, cuyas raíces se llaman líneas ley, que recorren y conectan todo el mundo. Las líneas ley lo registran todo. Los eventos que ocurren en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, quedan registrados por ellas. Los recuerdos de todos los seres vivos después de la muerte también fluyen hacia las líneas ley y finalmente se almacenan en el árbol del mundo. El dios de la hierba encarna el árbol del mundo y posee la capacidad de conectar con él. Puede acceder y aprender de la incontable información y sabiduría almacenadas en las líneas ley, razón por la cual se le conoce como el dios de la sabiduría. La jaula usada para encarcelar a Narcida fue originalmente un dispositivo de aislamiento instalado por el anterior dios de la hierba para evitar que interrumpieran su meditación. Posteriormente, fue modificada por los sabios de la Orden de la Iglesia, quienes cambiaron el mecanismo de apertura interna a apertura externa para encarcelar a Narcida.
Pero como los sabios de la Iglesia de Cristo han establecido la jaula, debe haber una manera de abrirla. La contraseña para desbloquear la prisión siempre ha sido considerada un alto secreto por la orden de la Iglesia, y solo la máxima autoridad de la orden, el gran sabio, conoce la contraseña. La orden de la Iglesia creyó que ya había hecho suficiente, pero como se mencionó antes, las líneas ley registran todo. Como encarnación del árbol del mundo, la diosa de la hierba puede conocer la mayoría de los secretos del mundo si así lo desea, incluida la contraseña para desbloquear la prisión. Nasita simplemente accedió a las imágenes de vigilancia de la contraseña de la prisión establecida en ese entonces, y también recuperó los recuerdos de los grandes sabios fallecidos del pasado, y rápidamente encontró la contraseña. Tal como había sucedido, después de obtener la contraseña, utilizó el sistema del vacío para inyectar a la fuerza una gran cantidad de información en el cerebro de un guardia en un instante, provocando que su cerebro se apagara y cayera en coma. Luego, a través del vacío, tomó por la fuerza el cuerpo de otro guardia, ingresó la contraseña desde el exterior y abrió la jaula con éxito. Sintiendo el peso de la tierra bajo sus pies, el rostro de Nasita se llenó de emociones complejas. Sí, abrir la jaula es así de sencillo. Incluso podría salvarse de 100 maneras si quisiera, entonces, ¿por qué nunca pensó en resistirse en el pasado? Recordó una frase que había escuchado en la tierra. De jóvenes, lo que nos atrapó fue la florecita roja en la mano de la maestra. De adultos, lo que nos atrapa es la evaluación de quienes nos rodean, e incluso del mundo. Esta frase es quizás la forma más adecuada de explicar su pasado. Capítulo 3. Matar. Para ganar una pequeña flor roja como recompensa de la maestra, los niños reprimen sus instintos naturales y tratan de actuar como buenos niños. A medida que crecemos, también hacemos todo lo posible para adaptarnos a los estándares que nos imponen quienes nos rodean e incluso la sociedad. Debo sacar buenas notas, debo encontrar un buen trabajo, debo casarme, debo tener un coche de lujo, debo tener una mansión, debo tener mucho dinero. El mundo ha establecido estándares para todos, y solo cumpliendo estos estándares uno puede ser considerado una persona excelente y ganar el reconocimiento de la gente. Para cumplir con los estándares y ganar reconocimiento, las personas reprimen su verdadera naturaleza, queriendo descansar pero sin atreverse, queriendo negarse pero con miedo. Lo mismo ocurre con Naxida. Ella fue encarcelada por la iglesia cuando nació y no sabía nada. La gente de la corte sagrada e incluso toda la gente de Sumeru la comparaban con el dios de la hierba anterior, el gran rey árbol compasivo, y le decían que no era una deidad calificada y que era terrible. Desde el momento en que nació, fue menospreciado, comparado, menospreciado y reprimido, ha sido sometido a manipulación psicológica, púa, durante 500 años. Naturalmente, se volvió insegura y ansiaba excesivamente la aprobación de los demás. Se sentía prisionera porque no era lo suficientemente buena, y que mientras estudiara mucho, definitivamente se convertiría en un dios amado por todos, y entonces podría ser libre. Los sabios de la orden de la iglesia son realmente astutos, manipulan implacablemente a una niña ingenua mientras al mismo tiempo le ofrecen un rayo de esperanza para mantenerla enganchada. Ella aún esperaba obtener la aprobación de su gente, pero liberarse de la jaula significaría volverse completamente contra ellos, decepcionarlos y hacer que la detestaran. Así que lo que realmente la encerró no fue una jaula, sino las opiniones de innumerables personas sobre ella y su anhelo de reconocimiento por parte de los demás. Pero ahora todo es diferente. El viaje de 30 días a la Tierra la hizo entrar en razón. Sabía muy bien que, por mucho que lo intentara, no lograría el reconocimiento, y la Academia de la Orden jamás la dejaría salir. No es que no se esforzara lo suficiente, sino que fue la maldad y la avaricia de la naturaleza humana lo que la impulsó. Se sintió decepcionada y disgustada con la orden de la Iglesia, Sumeru e incluso este mundo ficticio. Dar ciegamente y complacer a los demás no te hará ganar ningún respeto. El respeto es algo que te tienes que ganar. Si ni siquiera te respetas a ti mismo, ¿cómo puedes esperar que los demás te respeten? No quería ser esa niñita del cuento, escondida en un rincón oscuro esperando ser rescatada. Quería ser más fuerte, porque sólo así podría protegerse, evitar el acoso y alcanzar la verdadera libertad. Salir de la jaula es sencillo, tengo 100 maneras. Pero escapar de esta jaula es increíblemente difícil, me llevó casi 500 años. La orden de la orden. Todo Sumeru. Prepárense para soportar mi ira durante 500 años. Al mirar al guardia que yacía en el suelo, los sabios de la iglesia no sabían que ella podía poseer los cuerpos de otras personas a través del vacío,
lo que sería una de sus cartas de triunfo para obtener victorias inesperadas. Para garantizar que la carta del triunfo no sea revelada, estos dos guardias no pueden quedar con vida. Con un pensamiento, el poder elemental de la hierba se reunió en dos picos de madera que salieron disparados y atravesaron las cabezas de los dos guardias. Esta era la primera vez en sus 500 años de historia que le quitaba la vida a otro ser, pero su corazón estaba inusualmente tranquilo. Como los dos guardias habían dicho antes, ellos no eran sus seguidores y ella no era su dios, así que matarlos no era gran cosa. Por otro lado, la alta dirección del Palacio de la Sabiduría. Esta es el área de oficinas de los sabios, y todas las políticas relativas a Sumeru se originan desde aquí. En ese momento, con la ayuda de sus otros subordinados, el gran sabio Azar estaba preparando metódicamente los decretos que se promulgarían la semana siguiente. De repente, la expresión de un subordinado cambió levemente y dijo: «Señor Azar, el vacío ha detectado que la conciencia del pequeño rey hierba afortunado se ha reconectado al sistema del vacío. Como diosa de la hierba, la conciencia del pequeño rey de la hierba auspicioso siempre había mantenido una conexión con el vacío, pero perdió esa conexión hace 30 días. Ahora que Nasita se ha reconectado, el personal, como de costumbre, informó la situación al mayor gobernante de Sumeru, el gran sabio Azar. ¿Pequeño rey de la hierba afortunado?». Al escuchar el informe, el rostro de Azar mostró una evidente impaciencia. Es solo una onda expansiva causada por un dios sin valor. Deberías concentrar tu energía en tu trabajo en lugar de perder el tiempo en asuntos tan triviales. Tras decir esto, Azar mantuvo la calma, como si no tomara en serio a Nasita. Para él, ella solo era una diosa enjaulada, incompetente e infantil. ¿Qué más daría si armaba un escándalo? ¿Qué podría hacer ella? Sin embargo, lo que Azar no esperaba era que la conexión de Nasida con el vacío fuera en realidad una forma de manipular a los guardias y abrir la jaula. 10 minutos después, Azar y los otros miembros de alto rango de Sumeru también recibieron una noticia que les hizo sentir como si el cielo se cayera. El pequeño rey de la hierba auspicioso ha escapado del palacio de la bondad pura. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo hizo eso? Se acabó. Todo se acabó. Dentro del Palacio de la Bondad Pura, Azar y otros funcionarios de alto rango rodearon la celda vacía de la prisión, con sus rostros pálidos. «Rápido. Encuéntrenla. Tenemos que encontrarla como sea». Esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. Ignorando los disturbios causados a los residentes a altas horas de la noche, innumerables guardias irrumpieron en todas partes de Sumeru como una marea, realizando una búsqueda exhaustiva en cada casa. Azar y los demás sabios paseaban ansiosos por el Palacio de la Sabiduría. Había pasado una noche entera, pero aún no había noticias del paradero de Nasita. Antes despreciaban a Nasita, pensando que era inútil, pero eso se basaba en la premisa de que Nasita todavía estaba encarcelada. Como dios demonio, no importaba lo débil que fuera Nasita, todavía estaba fuera del alcance de los simples mortales. Ahora, el dios demonio que habían tenido prisionero durante casi 500 años ha escapado de su jaula. ¿Cómo podrían no estar aterrorizados? ¿Cómo exactamente rompió el sello? ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Querrá recuperar el poder? ¿Se vengará de ellos y de todo Sumeru? La escena de dos guardias con los cráneos perforados con púas de madera y clavados en el suelo del Palacio Jinsan sigue siendo una pesadilla en sus mentes hasta el día de hoy. ¿Llegará un día en que estas personas también tendrán astillas atravesando sus cabezas? Todas estas preocupaciones eran como una mano gigante que apretaba fuertemente los corazones de Azar y los demás, y la inmensa ansiedad hizo que perdieran mechones de cabello de la noche a la mañana. Sin embargo, justo cuando estaban entrando en pánico, sucedió algo inesperado. Al amanecer, innumerables seres Sumeru recibieron este mensaje en sus terminales virtuales. Hoy yo, comprador, el dios demonio de la hierba, por la presente abdico mi posición como dios de la hierba, con efecto inmediato. Capítulo 4. El plan comienza. Cuando vieron este anuncio, todos los sabios quedaron estupefactos. Como la mayoría de la gente, abrieron el anuncio con inquietud. Anuncio. Soy Bair, el dios demonio de la hierba, y he nacido en este mundo hace casi 500 años. Como dijo una vez un erudito, en el camino de la búsqueda de la sabiduría, cuanto más avanza uno, más siente su propia insignificancia. Aunque soy conocido como el dios de la sabiduría, en los 500 años de búsqueda de la sabiduría, cuanto más aprendo, más siento la inmensidad del mar de la sabiduría y mi propia insignificancia. Barbatos,
el dios del viento de Mondstadt, devolvió la libertad a su pueblo, permitiéndoles gobernarse a sí mismos, porque creía en las capacidades humanas. Durante mi reinado, los sabios de la academia gestionaron el monte Sumeru, y aunque hubo fallos, no hubo errores importantes, lo que me hizo muy feliz. Las habilidades del pueblo de Sumeru han quedado demostradas durante los últimos 500 años. Tras mucha reflexión, he decidido seguir el ejemplo del dios del viento Barbatos y devolver la libertad a mi pueblo. Por la presente anuncio que, con efecto inmediato, toda la autoridad de toma de decisiones y gestión sobre Sumeru será entregada a la orden de la Iglesia, y yo mismo ya no me preocuparé por ningún asunto de Sumeru, sino que me concentraré en la búsqueda de la sabiduría suprema. El anuncio, traducido, significa que Nasita quería buscar una sabiduría superior, por lo que decidió entregar todo Sumeru al consejo de la Iglesia. Después de esperar ansiosamente toda la noche en la oficina, Azar y los demás se llenaron de alegría al ver el anuncio, se desplomaron en sus sillas y jadearon pesadamente. Pero pronto se recuperaron y estallaron en carcajadas. ¿Por qué la orden de la Iglesia encarceló al pequeño rey Yerba Auspicioso durante 500 años? La razón es simple, querían controlar Sumeru, pero no se atrevieron a cometer el gran pecado de rebelarse contra los dioses. Por lo tanto, encarcelar al pequeño rey de la hierba afortunado y decirle al público que no le gusta mostrar su rostro es la mejor opción. Sin embargo, la existencia del pequeño rey hierba afortunado sigue siendo una espina clavada en el Instituto de la Fe, pues la vida del dios demonio es larga, y un día Nasita escapará de la jaula. ¿Cómo se enfrentarán a un dios demonio furioso ese día? El deseo de poder, junto con el miedo a incurrir en el estigma de la blasfemia y la inminente amenaza de la venganza de Narcida, presenta el dilema más temido e indeseable para los sabios del Consejo de la Fe. Para su sorpresa, el anuncio de Nasita resolvió todos sus problemas. Ja ja ja. Parece que sobreestimé al pequeño rey hierba afortunado. Azar se reclinó en su asiento, con una amplia sonrisa en su rostro. En realidad, los otros sabios estuvieron de acuerdo, parece que aunque no sabe cómo escapó, sabe que somos los verdaderos gobernantes de Sumeru, y su fuerza es demasiado débil para luchar contra nosotros. Es cierto. De lo contrario, ¿por qué no habría buscado venganza tras escapar de 500 años de prisión? Este anuncio es probablemente el pequeño rey hierba afortunado tratando de mostrar debilidad y ganarse nuestro favor. Ella sabía que una vez que escapara, definitivamente intentaríamos capturarla, pero estaba débil e impotente para luchar contra nosotros. En lugar de ser conocida por el mundo como una diosa prisionera de su pueblo y convertirse en una desgracia para los dioses, es mejor que nos entregue voluntariamente el poder de esta manera. Al menos así, podrá conservar cierta dignidad como diosa. Dentro de la oficina, el grupo de sabios se reía a carcajadas. De acuerdo. Azar hizo un gesto con la mano. Dejémosla libre, ya que al menos es un poco sensata. Ya que quiere ser digna, concedámosle ese deseo. No les preocupaba que Nasita estuviera acechando en las sombras, esperando una oportunidad para tomar el poder. Después de todo, los dioses habían hablado, y tú ya habías anunciado públicamente en nombre de ellos que entregabas el poder al consejo de la religión. ¿Cómo esperabas convencer al pueblo si después querías incumplir tu palabra? Interpretaron el anuncio de Nasita como una señal de debilidad y concesión. Después de todo, la casa de la iglesia es realmente muy poderosa ahora. Además, es normal que un niño que ha estado prisionero por casi 500 años sienta miedo y trauma psicológico hacia ella. Así que es lógico que, tras escapar, no pensara en venganza, sino que entregara el poder para protegerse. Así que inmediatamente emitieron un anuncio grandilocuente. Anuncio del Consejo Religioso. Es nuestro deber como súbditos ayudar a los dioses a gobernar el monte Sumeru. Nos sentimos profundamente honrados y encantados de haber recibido el reconocimiento del señor pequeño rey hierba auspicioso. Es un honor para todo Sumeru tener una deidad tan sabia y compasiva como tú. Sin duda estaremos a la altura de sus expectativas y conduciremos a Sumi hacia la prosperidad. También le deseo mucho éxito en su viaje para buscar la sabiduría y encontrar la verdad última. Todo el Consejo de Asuntos Religiosos. En un solo día, estos dos anuncios, uno tras otro, completaron directamente la transferencia de poder en un país. La repentina noticia conmocionó a países de todo el mundo, pero Sumi se mantuvo notablemente tranquilo. Mucha gente en Sumeru se quedó atónita por un segundo o dos después de escuchar la noticia, y luego continuó haciendo lo que estaba haciendo como si nada hubiera pasado. Después de todo,
Toda la región de Sumeru ha estado bajo la administración de la Orden de las Enseñanzas durante mucho tiempo. ¿Qué hizo el pequeño rey Yerba auspicioso, esta deidad? Nadie lo sabe. Una deidad prescindible, déjenla ir si ya no está. De todas formas, no afectará nada. Quizás Sumeru esté incluso mejor sin ella como estorbo. Todas las naciones sospechaban de la decisión de Nasita, pero en ese momento, Nasita, que había estado escondida en las sombras, abrió los ojos. A través del sistema vacío, escuchó fácilmente a Azar y los demás hablando en la oficina. Para ser honesta, odiaba a estos sabios, pero también tenía que admitir que tenían razón. El demonio de la hierba es conocido como la diosa de la sabiduría, no solo porque puede conectarse con el árbol del mundo, sino también porque cuantas más experiencias tiene, más fuerte se vuelve su poder. Para el dios de la hierba, la sabiduría es equivalente al conocimiento. Los sabios del Instituto de Instrucción, que habían servido al anterior dios de la hierba, el gran rey árbol compasivo, naturalmente conocían la fuente del poder del dios de la hierba, por lo que tenían otro propósito al encarcelar a Nasita. Eso significa impedirle salir a ampliar sus horizontes. Aunque Nasita adquiera mucho conocimiento en el árbol del mundo, si no puede ponerlo en práctica, ese conocimiento no le pertenece. Narcida fue encarcelada, lo que le impidió explorar sus horizontes. Al mismo tiempo, fue manipulada constantemente, lo que la obligó a dedicar la mayor parte de su energía a salvar el árbol del mundo durante los últimos siglos, dejándole poco tiempo para absorber el conocimiento del árbol del mundo. Además, el consejo religioso disminuyó continuamente la presencia del pequeño rey hierba auspiciosa entre la gente, impidiendo que Nasita incluso aumentara su poder absorbiendo la fe de las masas. Utilizaron un enfoque múltiple, abordando factores fisiológicos, psicológicos y religiosos, para ralentizar significativamente la acumulación de poder divino de Naxida y su crecimiento. Es por esto que Nasita, a pesar de ser una diosa, es extremadamente débil. En la historia del juego, incluso unos pocos mercenarios mortales armados pueden perseguirla. Cerró los ojos, respiró profundamente y las palabras burlonas de Azar y los demás seguían resonando en su mente. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. No podía enfrentarse a la orden de la iglesia solo con fuerza, pero eso no importaba. Con su sabiduría y el poder único del dios de la hierba, aún podía sembrar el caos en el monte Sumeru y lograr su objetivo. ¿Qué puedo hacer? Jeje, mejor mantén los ojos bien abiertos. Los ojos de Nasida brillaron con intenciones asesinas. Luego convertirá todo Sumeru en un baño de sangre y matará a todos los sabios de la orden de la iglesia delante de todos. Quiere reclamar lo que le pertenece por derecho. Quiere que el pueblo de Sumeru la eleve personalmente a un trono divino, implorando su mirada y arrodillándose ante ella para tomar el control de Sumeru. Capítulo 5. Ya no soy su dios. El tiempo vuela y en un abrir y cerrar de ojos ha pasado un año desde que Nasita dejó su posición divina. Durante ese año, nunca apareció en público. Nadie sabía dónde estaba ni qué hacía, como si realmente se hubiera ido y ya no le importara Sumi, tal como lo había anunciado. Los sabios de la iglesia al principio desconfiaban de Narcida, pero a medida que pasaba el año se fueron relajando gradualmente. Toda la región de Sumeru se había acostumbrado por completo a la rutina diaria de la ausencia de los dioses. Hoy se conmemora el primer aniversario de la partida de Nasita. La iglesia ha declarado este día festivo en Sumeru, llamado Día del Ser Humano. Como sugiere su nombre, se trata de un festival que conmemora la liberación de la humanidad de los dioses y su avance hacia el autogobierno. Ese día, la ciudad de Sumeru se adornó con flores y linternas, y flores y alfombras rojas se extendieron desde los muelles hasta la Cancillería. La iglesia concedió 7 días de vacaciones a toda la ciudad de Sumeru para celebrar este memorable y gran día. Incluso pueblos alejados de Sumeru recibieron dulces y frutas distribuidos por la iglesia. Innumerables personas de Sumeru se vistieron con sus mejores ropas y vinieron a la ciudad de Sumeru para participar en el festival, lo que hizo que toda la ciudad estuviera extremadamente animada. En una calle concurrida, un comerciante vestido con traje de Liyue le preguntó a un joven local que estaba a su lado con una mirada perpleja, ¿es realmente animado? Pero, joven amigo, ¿es realmente algo bueno la partida de los dioses? ¿No es una falta de respeto celebrar tan solemnemente la partida de tu dios? Al fin y al cabo, ¿no es tu dios el pequeño rey hierba de la suerte? Al oír esto, todos los jóvenes de Sumeru se burlaron con desprecio, como si hubieran escuchado algo divertido. A juzgar por su vestimenta, debe ser de Liyue, ¿verdad, señor? He oído que el Geo Archon de Liyue ha protegido a Liyue durante más de 3000 años,
y nadie en Liyue le falta el respeto, así que es normal que no lo entiendas. El dios de la roca ha dejado innumerables milagros en la historia, pero el pequeño rey de la hierba afortunado es diferente. Ella reinó durante 500 años, y nadie sabe lo que hizo. A veces, estar en una posición y no hacer nada es un pecado en sí mismo, ¿no? ¿Nos preguntas por qué no respetamos a la pequeña reina de la hierba de la suerte? Bueno, nos gustaría preguntarte, ¿qué cosas respetables ha hecho? Si yo fuera ella, en lugar de permanecer descaradamente en su trono divino, sería mejor que se fuera y dejara que el pueblo sumeru gestione Sumeru por sí mismo. Así es. Quizás sabía que no era digna de sentarse en el trono, así que inventó una excusa para irse. Las palabras de los jóvenes a veces estaban teñidas de risa, y a veces de desdén. Por supuesto, el objeto de su desdén y burla era el pequeño rey hierba de la suerte, no el invitado de Liyue que tenían delante. Ya veo. He aprendido algo nuevo. El comerciante de Liyue juntó las manos en señal de saludo, intercambió algunas palabras más y luego se fue. Poco después, el comerciante abandonó la ciudad de Sumeru. En la jungla desierta, la figura del comerciante de Liyue se encogió gradualmente, transformándose en una niña de cabello blanco. Sí, este comerciante de Liyue es nacida disfrazada. En ese momento, su rostro se llenó de frialdad y sus puños estaban tan apretados que se rompían. Aunque ella se fue y entregó todo el poder a la orden de la iglesia es muy consciente de que la vida útil del dios demonio es larga. Estuvo bien que ella estuviera confinada en el palacio de la bondad pura antes, pero ahora puede caminar libremente afuera, lo que significa que a medida que pase el tiempo, su poder continuará haciéndose más fuerte junto con su experiencia. Un dios demonio que acecha en las sombras y se vuelve cada vez más fuerte es temido por todos, y nadie sabe cuándo descenderá con un poder divino abrumador. Por esta razón, la Iglesia ha estado lavando el cerebro a la gente de Sumeru durante años, tanto abiertamente como en secreto. Envían a personas disfrazadas de gente común para difamar a Naxida entre la gente, difundiendo el mensaje de que es una diosa inútil que solo ocupa el trono y no ha hecho nada. Al mismo tiempo, apoyaron en secreto diversas creaciones literarias y canciones para alabar la fuerza y la grandeza de la humanidad. El Consejo de la Iglesia debilitó aún más la presencia de Nasita en Sumeru combinando estos dos métodos, a la vez que daba a la gente de Sumeru una sugerencia psicológica: somos poderosos, firmes y sabios. Orgullosos nuevos humanos que se mantienen en este mundo sin depender del poder de los dioses. Influenciado sutilmente de esta manera, el pueblo de Sumeru pronto se mantuvo firme, considerándose orgullosamente un gran nuevo ser humano que no dependía de los dioses. En un entorno así, simplemente mencionar el nombre pequeño rey de la hierba afortunado es políticamente incorrecto, y la orgullosa nueva generación que lo rodea lo etiquetará como una persona anticuada y antisocial. Como resultado, en tan solo un año, los Sumi que aún apreciaban y creían en Naxida prácticamente desaparecieron. Ni siquiera los creyentes más devotos se atrevieron a hablar en semejante ambiente. Esos pocos jóvenes de Sumeru son un microcosmos de todos los que viven en Sumeru en estos momentos. La razón por la cual la iglesia hizo esto fue para convertir a todo Sumeru en un reino que no era Dios y no le obedecía. De esta manera, incluso si Nasita se vuelve más fuerte y regresa algún día, nadie en este país que no se someta a los dioses la reconocerá. Incluso si Nasita pudiera suprimir todo Sumeru con poder absoluto, todavía habría muchas personas que no se someterían a ella. Esta es la crueldad de la orden de la iglesia. Quizás algún día no podamos derrotarlos y recuperen Sumeru. Aún así, plantaré una bomba de tiempo para tu futuro. A menos que mates a todos los habitantes de Sumeru en el futuro, siempre habrá nuevos humanos orgullosos que no te obedecerán y te dificultarán mucho gobernar. El llamado Día del Hombre de hoy es la forma en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días declara su victoria. El exuberante bosque verde estaba completamente en silencio. Nasita estaba allí, su cuerpo tan bajo que los altos arbustos la ocultaban por completo. Su figura parecía muy solitaria en ese momento. De hecho, ella sabía todo sobre las acciones y propósitos que la Orden de los Padres había estado llevando a cabo a través de los años, y también sabía que este día humano era una fiesta que era solo para ella. Tal vez la gente de todo el mundo pueda encontrar alegría en esos bulliciosos festivales, pero ese festival por sí solo no le da la bienvenida. Pero ella fue de todos modos, disfrazada de extranjera, y fue a la fiesta. ¿Por qué ir aunque sepas que te decepcionarás? Ella pensó en ello, y quizás era porque en el fondo aún tenía un poco de esperanza en la gente de este país, pensando,
Quizás todavía haya alguien que me reconocerá como un Dios y dirá una buena palabra sobre mí como Dios. Tal vez fue porque aún no había endurecido su corazón para llevar a cabo el plan que estaba a punto de hacer, que quiso ir al lugar y dejar que esas frías palabras enfriaran por completo su corazón. Pero sea cual sea el motivo, encontró la respuesta en este viaje de vacaciones. Estaba completamente desilusionada con este país y completamente decepcionada con su gente. En ese caso, ahora puedo llevar a cabo mi plan sin ningún escrúpulo. No me culpéis, después de todo, vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Capítulo 6 desata el caos. Hay una historia sobre una familia común cuyo padre anciano fue diagnosticado con una enfermedad terminal, pero aún así la familia vendió todo lo que poseía e hizo todo lo posible para salvarlo. Otros le aconsejaron al hijo de la familia que, dado que la enfermedad ya había sido diagnosticada como terminal, ¿para qué gastar dinero en salvarla? En lugar de perder dinero y salud y endeudarse, sería mejor abandonar el tratamiento, lo que no solo salvaría la vida de su padre, sino también la suya. La respuesta del hijo fue: lo que dices tiene mucho sentido, pero para mí, aunque no le quede mucho tiempo, mientras pueda vivir un día más, nadie puede decir que soy huérfano. Esta historia encapsula perfectamente la relación entre Narciso y Sumeru. Aunque Nacita es la más débil de los 7 dioses, su estatus como uno de los 7 gobernantes del mundo mortal es innegable. Mientras ella siga viva, otras fuerzas no le harán nada abiertamente a Sumi debido a las 7 órdenes gobernantes establecidas por las leyes de la naturaleza. Pero una vez que Narcida se vaya, las cosas serán una historia diferente. Al principio, los países de todo el mundo todavía se mostraban escépticos, pero después de un año, no solo el pueblo sumero aceptó la partida del dios de la hierba, sino que otros países también se acostumbraron a la desaparición del dios de la hierba. Algunos podrían decir, pero al dios del viento no le importó Mondstadt, y no hemos visto a otros países hacerle algo a Mondstadt. Pero Mondstadt y Sumeru son diferentes. Aunque al dios del viento no le importa Mondstadt, el legado de los 4 guardianes del viento de Mondstadt siempre ha existido, y también están los caballeros de Favonius, que cuentan con su propio ejército. ¿Y qué pasa con Sumeru? Prioriza los asuntos civiles sobre los militares. Salvo los oficiales de disciplina que actúan como policías, el resto del personal de defensa y seguridad nacional son mercenarios a sueldo. En otras palabras, Sumeru no solo carece de figuras poderosas similares a los guardianes de los 4 vientos de Mondstadt, sino que también carece de su propio ejército. Aunque el pequeño rey hierba auspicioso era débil, como deidad, todos estaban dispuestos a darle algo de prestigio antes, pero ahora que ella se ha ido, la situación de Sumeru es peligrosa. Ese día, la noticia de la exitosa conclusión del llamado Festival Humano en Sumi se difundió por todo el mundo. Todas las grandes potencias pueden ver claramente que este llamado Día Humano es una gran falta de respeto al dios de la hierba. Pero ante este humillante festival, el dios de la hierba permaneció impasible y dejó que todo tuviera un final perfecto. Ahora todos los países pueden ver claramente que la diosa de la hierba realmente ha dejado de prestar atención, o más bien, ya no le importa Sumeru en absoluto. Casi inmediatamente después del final del Día Humano, todas las fuerzas principales hicieron sus movimientos. A partir de ese día comenzó el caos de Sumeru. El primer disturbio se produjo en el interior del monte Sumeru. Sumeru se divide en 2 regiones principales, desierto y selva tropical. La gente de la selva tropical adora al dios de la hierba, tiene la piel clara, disfruta de la abundancia de la selva tropical y busca constantemente la sabiduría suprema bajo la guía del dios de la sabiduría. Los habitantes del desierto adoran al dios demonio caído, el Rey Rojo. Tienen la piel oscura y luchan por sobrevivir en el duro entorno desértico, lo que los ha vuelto feroces y hábiles en el combate. Los pueblos del desierto y de la selva tropical difieren en cuanto a su gente, cultura, entorno, color de piel y creencias. Además, existe una antigua leyenda que afirma que el antiguo dios de la hierba, el gran rey árbol compasivo, mató al Rey Rojo, lo que ha provocado un conflicto entre ambos bandos desde la antigüedad. Además, tras la llegada al poder del concilio de la Iglesia, se impusieron numerosas restricciones y discriminación a los habitantes del desierto. Por ejemplo, no se les permitió entrar en la selva tropical, no se les permitió adquirir conocimientos e incluso se les negó el apoyo material básico, dejándolos abandonados a su suerte en un entorno hostil. El efecto combinado de muchos factores condujo al odio extremo de la gente del desierto hacia la gente de la selva tropical. Creían que el dios de la hierba había matado a su dios, el Rey Rojo, y que la gente de la selva tropical había robado las riquezas y el futuro que por derecho les pertenecían.
Antes de que Nasita viviera, aunque la gente del desierto odiaba a la gente de la selva, nunca se atrevían a cruzar la frontera porque temían el nombre del dios. Pero las cosas son diferentes ahora. Con el fin del festival humano, los habitantes del desierto han comenzado a enfrentarse con los habitantes de la selva en la frontera. Al principio, el conflicto fue relativamente pequeño, pero a medida que aumentaba el número de conflictos, los habitantes del desierto descubrieron que los de la selva eran muy débiles y carecían de medios efectivos de resistencia. Además, el castigo divino que habían imaginado no llegó. Como resultado, en solo un mes, el conflicto inicial a pequeña escala se convirtió en un conflicto a gran escala. Los habitantes del desierto abrieron el paso fronterizo y se adentraron en la selva tropical, quemando, matando y saqueando. En tan solo un mes se produjeron más de 120 conflictos de diversa magnitud que provocaron la muerte de más de 1.000 personas en la selva tropical. El Consejo de Instrucciones, como era de esperar, estaba furioso. Inmediatamente ordenó el envío de mercenarios para reprimir las atrocidades de los habitantes del desierto. Pero estos mercenarios son gente del desierto. Solo trabajan para el Consejo por dinero, y aún guardan rencor hacia la gente de la selva. Por ahora, basta con que no se rebelen con la gente del desierto. ¿Cómo se puede esperar que hagan todo lo posible por trabajar y luchar contra los de su propia especie? La batalla entre el desierto y la selva tropical continúa, pero esto es solo el comienzo. A través de este conflicto, más fuerzas adquirieron una comprensión más clara de la situación interna de Sumeru y comenzaron a surgir. La Orden del Abismo, una fuerza compuesta por los restos del reino de Canria, destruido por la clase dominante de la Isla del Cielo y los 7 dioses. Llevan años planeando venganza contra los 7 reinos. También aparecieron en este momento, intentando reiniciar los Mech Reliquia gigantes en Sumeru, mientras convocaban una gran cantidad de monstruos y Lichurl para lanzar docenas de ataques en áreas importantes en todo Sumeru. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? En la casa de comando, Azar volcó todo lo que había sobre el escritorio al suelo. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Miró fijamente a los otros sabios y rugió sus preguntas. En solo 2 meses, los habitantes del desierto ya han provocado cientos de conflictos. La Orden del Abismo lanzó más de 100 asedios de monstruos contra Sumeru, y el puerto de Homos, el jardín Sena e incluso la ciudad de Sumeru sufrieron varios ataques de monstruos. En los últimos 2 meses, el número de muertos y heridos en las batallas entre los habitantes de la selva tropical y el culto del abismo ha llegado a 50.000. Y lo que es más importante, a ningún comerciante le gusta hacer negocios en una región caótica. Afectado por la guerra entre el desierto y la selva tropical y la guerra de la Orden del Abismo, el comercio entre Sumeru y otros países se ha desplomado, y el tráfico del puerto de Homos ha disminuido un 70%, lo que ha afectado gravemente a la economía. La ciudad, que originalmente estaba decorada con linternas y flores durante el festival humano, ahora está en ruinas después de ser devastada por monstruos. Mientras tanto, el pueblo Sumeru, que al principio estaba muy contento de escapar de los dioses inútiles, ahora vivía con miedo y temblor todos los días, agobiado por la pérdida de sus medios de vida y la amenaza de muerte. Lo ridículos que somos ahora que la guerra y el caos han golpeado es lo que nos alegramos cuando los dioses se fueron. Pero esto es solo el comienzo. Capítulo 7 Diseño. Ante el airado interrogatorio de Azar, los demás sabios se miraron unos a otros pero permanecieron en silencio. Finalmente, fue el sabio de la escuela biocéntrica, Nafis, quien también fue mentor de Tinari, quien habló. Es posible que debido a que el pequeño rey Yerba afortunado se fue, sin la presencia de una deidad, los peligros y conflictos ocultos comenzaron a surgir. Siempre que recuperemos al pequeño rey Yerba auspicioso, todas las contradicciones actuales en el monte Sumeru se resolverán naturalmente. Estas palabras inmediatamente encendieron la atmósfera ya opresiva en la oficina. Nafis, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes cuánto esfuerzo han puesto los sabios de los últimos 500 años para lograr todo lo que tenemos hoy? Los sabios reprendieron airadamente a Nafis. Por fin hemos ahuyentado a ese dios inútil, ¿y ahora quieres que lo traigamos de vuelta? ¿Cómo se supone que vamos a enfrentarnos a los sabios de todos los tiempos? Solo lleva un año desaparecida, y Sumeru ya está sumida en un caos. ¿Vamos a traerla de vuelta ahora? ¿No sería como darnos una bofetada? En la oficina, las voces enojadas de los sabios subían y bajaban. Pero en realidad, todos los que han llegado a su posición son personas inteligentes, y tal vez al principio, la partida de Nasita los hizo felices. Ha pasado un año,
y hace tiempo que han recobrado el sentido común. Se han dado cuenta de la importancia del pequeño rey hierba auspicioso para Sumeru. Incluso si no hace nada, simplemente permaneciendo sentada allí, sin saberlo ya ha traído paz y estabilidad a Sumeru. Ciertamente sabían que traer de vuelta al pequeño rey hierba afortunado era la mejor opción, pero como dijeron, eso era imposible. En primer lugar, está el tema de la imagen. En su anuncio, Nasita elogió el gobierno de la Iglesia de Jesús ante el mundo, por lo que la gente se sintió cómoda al confiarles un gran poder. Pero ahora, solo ha pasado un año, y el monte Sumeru ya es un caos. Se han visto obligados a traer de vuelta a Naxida. ¿Qué pensará la gente? ¿Pensará la gente que estos sabios no son nada especial y que los dioses son mejores? ¿No sería eso una bofetada en su propia cara y un aumento en el prestigio de Nasita? Además, han estado lavando el cerebro a la gente durante el último año, alabando a los actuales Sumeru como nuevos humanos que no dependen de los dioses. Pero en cuanto terminó el festival humano, rápidamente invitaron a los dioses a regresar. Incluso si estuvieran dispuestos a invitar a Nasita, ¿estarían de acuerdo las personas que se consideran los nuevos humanos? En ese momento, el grupo de sabios pagó el precio de su arrogancia, encontrándose en una situación en la que ni retroceder ni avanzar era una opción, dejándolos en un estado de extrema angustia. Después de lo que pareció una eternidad, la discusión en la oficina finalmente se calmó. Lo siento, Nafis, me disculpo por mi actitud hacia ti antes. Después de calmarse, Azar y los otros sabios se disculparon con Nafis, pero luego cambiaron su tono. Nafis, todos entendemos tus pensamientos, pero también debes saber que esto no es realista. En primer lugar, la pequeña reina de la hierba de la suerte se ha liberado de su sello y ya no puede estar dispuesta a seguir encarcelada. Entonces, después de recibirla de nuevo, ¿cómo deberíamos enfrentarla? ¿Debemos devolverle todo el poder, someternos a ella y adorarla como a una diosa? A lo largo de la historia, los sabios han trabajado arduamente para arrebatar finalmente el control del monte Sumeru de las manos de los dioses. ¿Cómo podemos estar dispuestos a entregar el poder que acabamos de obtener? Además, la Iglesia la ha encarcelado durante casi 500 años. ¿Cómo puedes garantizar que no nos hará ningún ajuste de cuentas después de haber tomado el control total de Sumeru? Después de estos comentarios, la oficina volvió a sumirse en un breve silencio, e incluso Nafis dejó de hablar. Después de algún debate, los sabios, liderados por Azar, llegaron a un consenso. Primero, ya no es posible atrapar a la pequeña suerte del rey hierba. Una vez que regrese, inevitablemente tendremos que renunciar a nuestros intereses y poder. Segundo, las habilidades de la pequeña reina hierba auspiciosa han sido presenciadas por el mundo durante los últimos 500 años. Es solo una niña. Una vez que reciba el poder, nadie podrá garantizar a dónde llevará a Sumeru. Tercero, el pequeño rey hierba afortunado fue encarcelado por la Orden de la Instrucción durante 500 años. Era solo un prisionero encarcelado por la Orden de la Instrucción. No era digno de someterlos. Cuarto, nadie puede garantizar que el pequeño rey de la hierba afortunado no los purgará una vez que tome el poder. En conclusión, por el bien del futuro de Sumeru, por sus propios intereses, su rostro y sus vidas, nunca se inclinarían ante Nasita. Entonces, después de debatirlo, decidieron inclinarse ante el pueblo del desierto al que siempre habían menospreciado. El grupo de sabios se reunió con los líderes de las distintas tribus del desierto y, después de varias rondas de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo. El lado del desierto está dispuesto a retirar sus tropas al desierto y mantener el estado anterior de no agresión, pero a cambio, la orden debe proporcionar regularmente al desierto una gran cantidad de suministros, anunciar que asignará fondos para mejorar el medio ambiente del desierto y el sustento de la gente, y dar un trato preferencial a la gente del desierto y mejorar su estatus. El acuerdo se encontró con una fuerte oposición por parte de muchos habitantes de la selva tropical, dado que decenas de miles de habitantes de la selva ya habían muerto a manos de los habitantes del desierto. Un rencor tan profundo enfureció a la gente de la selva, y las protestas se extendieron por toda la ciudad de Sumeru. Aún así, Azar y sus hombres firmaron el acuerdo bajo presión. Aunque Azar y otros intentaron después apaciguar al público con la fuerza y la opinión pública, el descontento seguía acumulándose y estaba a punto de explotar algún día. Después de pagar un alto precio para sofocar el conflicto entre el desierto y la selva tropical, los sabios finalmente tuvieron suficiente mano de obra para lidiar con el abismo.
Un gran número de mercenarios y oficiales disciplinarios fueron trasladados a diversas partes de Sumeru para exterminar a los monstruos y a la Orden del Abismo que causaban problemas. Un mes después, la Orden del Abismo fue finalmente relegada a la sombra. A partir de entonces, Sumeru finalmente volvió a la estabilidad y el comercio comenzó a recuperarse. Pero en ese momento, Nasita, que estaba al acecho en las sombras, curvó sus labios en una sonrisa desdeñosa. La primera fase del plan se ha completado con éxito. Comienza la segunda. Ahora déjenme recaudar algunos intereses primero, sabios de la Orden de la Iglesia, espero que les guste mi venganza. Capítulo 8. Siendo testigo de una pesadilla que te atormenta. Esa noche, Azar se fue a la cama temprano. Dormir bien es fundamental, sobre todo para alguien con un alto cargo como él. Dormir bien le permite estar en mejor estado mental para tomar las decisiones correctas. Habiendo resuelto el conflicto entre el desierto y la selva tropical, y eliminado el flagelo del abismo, con Sumeru restablecida a la estabilidad, el comercio también se facilitó, y finalmente pudo dormir bien por la noche. Cerró los ojos y pronto lo invadió la somnolencia y cayó en un sueño profundo. Aturdido, Azar se encontró en una jungla. Esta es la primera vez que nos encontramos así, gran sabio Azar. Una niña de cabello blanco y verde estaba parada frente a él, mirándolo con calma. Reconoció a la niña de un vistazo y su expresión cambió drásticamente. «¿Pequeño rey hierba afortunado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué se supone que debo hacer?», se burló Nasita, con los ojos brillando con una clara intención asesina. «Estoy aquí para matarte, por supuesto». Antes de que pudiera reaccionar, una astilla afilada de madera se alojó en las pupilas de Azar y luego le atravesó la cabeza en un instante. ¡Ah! En el dormitorio, Azar dejó escapar un grito estridente y de repente se despertó de la cama, sin aliento. Entonces, ¿solo fue un sueño? Menos mal. Este sueño fue demasiado real. Aún puedo sentir el dolor persistente en mi cabeza. Azar se agarró la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza, pero se aseguró de que probablemente era demasiada presión, y luego se volvió a dormir. Sin embargo, justo cuando se quedó dormido, se encontró en una prisión, esta vez mientras Nasita se convertía en verdugo. Lo ataron al marco en posición de águila extendida, y Nasita, sosteniendo un cuchillo, siguió cortándolo como un verdugo loco. El sonido del cuchillo cortando la carne era estimulante, la sangre salpicaba y las vibraciones de los huesos al cortar viajaban por todo su cuerpo a través de la conducción ósea. Ya no podía distinguir entre el sueño y la realidad. Cada puñalada que le daban en el cuerpo le causaba un dolor inmenso, haciéndolo temblar sin control. No pudo resistirse y fue cortado repetidamente. No sabía cuántas veces lo habían acuchillado, ¿1000? ¿10.000? Lo olvidó, solo supo que pasó del terror y el dolor inicial a la desesperación, luego al entumecimiento, hasta que finalmente, cuando Nasita le cortó la cabeza, sintió una extraña sensación de alivio desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, ¡ah! Se escuchó otro grito y él se incorporó de golpe en la cama una vez más. Giró la cabeza, aún con el dolor en el cuello, y miró la hora. Su rostro se llenó al instante de desesperación y terror. Estuvo atormentado en su sueño durante al menos un día y una noche, pero cuando despertó, descubrió que solo habían pasado 10 minutos desde que se quedó dormido. Esta noche estaba destinada a ser inquieta. A la mañana siguiente, Azar arrastró su cuerpo cansado hasta la sala de conferencias con círculos oscuros bajo los ojos, solo para descubrir que los otros sabios no estaban mucho mejor que él. Los demás sabios también tenían la tez grasosa y cetrina y parecían apáticos. ¿Tú? ¿Podría ser que tú también seas? Al oír esto, todos los demás tenían expresiones de «lo sabía». Resulta que ellos, al igual que Azar, también habían sufrido pesadillas la noche anterior. En sus sueños, a veces eran perseguidos por Nacida con un cuchillo, a veces eran colgados de los árboles y dejados pudrirse al sol, y a veces sus cuerpos eran destrozados por los perros del reino de las bestias. Sus manos, pies y cabezas estaban atados con 5 enredaderas que desgarraban sus cuerpos. Quedaron enredados en innumerables enredaderas y fueron aplastados hasta morir. Estaban clavados a un retoño, pero eran como pacientes anestesiados en una mesa de operaciones, inmóviles. Solo podían sentir las raíces del retoño reemplazando sus vasos sanguíneos y nervios, llenando sus cuerpos, y observando con impotencia cómo los drenaban de nutrientes. En solo una noche, experimentaron cientos de formas diferentes de morir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Definitivamente fue ella.
Lo hizo. Debe estar vengándose de nosotros. Varios de los sabios que habían sido torturados severamente la noche anterior se cubrieron la cabeza, se tumbaron en la mesa y lucharon y gritaron aterrorizados. ¿De qué hay que tener miedo? Al ver esto, Azar gritó de inmediato, piénsenlo bien. Solo puede asustarnos con sueños, lo que demuestra que no puede hacernos nada en la realidad. ¿Quiénes somos? ¿Sabios? Los 7 individuos más destacados de todo Sumeru. ¿Temeríamos a un prisionero que una vez encarcelamos? ¿Nos aterraría un simple sueño? Las palabras de Azar fueron poderosas y animaron mucho a los otros sabios, pero no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo esa noche. Las palabras inspiradoras son, en última instancia, solo eso, inspiración. No pueden cambiar nada. Por mucho que se resistan, su instinto de dormir acabará prevaleciendo y la pesadilla volverá. 5 días pasaron rápido. Durante 5 días, los 7 sabios sufrieron pesadillas cada vez que cerraban los ojos y se quedaban dormidos. En sus sueños, experimentaban diversas persecuciones y muertes crueles. En el sueño tejido por Nasita, no pudieron resistir, no pudieron escapar, no pudieron despertar por sí mismos y ni siquiera pudieron darse cuenta de que era un sueño. Solo pueden luchar sin fin en el mar del miedo, muriendo finalmente en agonía y luego esperar el siguiente ciclo de sueños. Durante 5 días soportaron torturas inimaginables y más de 100.000 muertes, pero lo que más los llevó a la desesperación no fue la muerte en sus sueños, sino el momento en que despertaron. En sus sueños, experimentaron estar atados a un cactus en el desierto, soportar el dolor de las espinas del cactus, el bautismo de los vientos y la arena del desierto, el calor abrasador del día y el frío helado de la noche durante 30 días completos. Apenas había sobrevivido al calor abrasador del desierto, y me desperté sobresaltado, todavía con escozor, sequedad y sensaciones de calor y frío por todo el cuerpo, e incluso la ropa de cama estaba empapada de sudor. Pero cuando giré la cabeza y miré el reloj en la mesita de noche, solo habían pasado 20 minutos desde que me quedé dormido. Para la gente común, una noche no es más que un fugaz momento de sueño profundo, pero para ellos, una noche es un tormento interminable y un ciclo ineludible de muerte. A lo largo de 5 días, probaron varios métodos, pero ninguno de ellos pudo detener la invasión de la pesadilla. En solo 5 días, fueron atormentados hasta el punto de estar desorientados, sintiéndose como si estuvieran viviendo una vida peor que la muerte, y al borde del colapso. Mirar la hora por la noche se convirtió en su mayor temor, ya que tenían miedo de pasar 100 días soñando solo para despertar y descubrir que solo habían dormido media hora. Ahora están mentalmente confundidos, en un estado de miedo y shock durante mucho tiempo, y sufriendo una grave privación del sueño, lo que les ha llevado a desarrollar una neurosis extremadamente grave. Solo entonces se dieron cuenta realmente del significado de la afirmación, incluso el dios demonio más débil no es rival para los humanos. Nasida podía lidiar con ellos sin siquiera acercarse a su lado, un solo pensamiento era suficiente para atormentarlos hasta el punto de desear que estuvieran muertos. Mirando hacia atrás ahora, qué ridículos fueron ellos y los sabios del pasado al creer realmente que podían controlar completamente a un dios. Si esto sigue así, Nasita ni siquiera necesitará matarlos. En 2 o 3 días, morirán repentinamente por falta de sueño y miedo excesivo. ¿Pero es demasiado tarde para arrepentirse? Nasita ya no tiene posibilidad de reconciliarse con ellos. Estaban aterrorizados, tenían miedo, pero antes de que pudieran pensar en una solución, llegó otra mala noticia. El número de locos en Sumeru ha aumentado drásticamente. Al mismo tiempo, el cuarto oficial ejecutivo de los locos, el sirviente, llegó a Sumeru y solicitó una reunión con el Consejo de la Orden. Capítulo 9. Llega el ejecutor. Sala de reuniones de alto nivel de la Orden de la Iglesia. Hace tiempo que oigo que los sabios de la Orden de la Iglesia son personas que se encuentran en la cima de la sabiduría. Al verlos hoy, puedo ver que son verdaderamente extraordinarios. La cuarta persona del ejecutivo de los locos, la sirvienta, se recostó en su asiento con las piernas cruzadas. Hablaba con admiración, pero su tono y expresión eran indiferentes y fríos, casi carentes de emoción. Aunque ambos son altos funcionarios del mismo país, sus sirvientes son más imponentes que los sabios de la Orden de la Iglesia. Esto se debe al aura que emana de su poder abrumador, incomparable al de los sabios de la Orden de la Iglesia. La mera visión de ella sentada allí fue suficiente para ejercer una inmensa presión sobre los 7 sabios. HMPH. El ejército de los locos ha sido transferido repentinamente en gran número a Sumeru. ¿No deberías darnos una explicación, ejecutor del invierno?
Los sabios, ya irritables por la falta de sueño, golpearon la mesa con los puños y lo interrogaron enojados. ¿Vaya? El sirviente levantó una ceja y dijo con indiferencia, parece que a ustedes, caballeros, no les gusta la aburrida jerga diplomática. Está bien, les ahorrará mucho tiempo. Según el tratado de cooperación firmado entre Winterfell y los demás países, Winterfell puede enviar tropas de los locos a operar en los otros 5 países, además de Mondstadt. Creo que este despliegue de tropas debería ajustarse a las normas. Disparates. Un sabio golpeó la mesa con el puño y rugió, un ejército de este tamaño es suficiente para librar una guerra a gran escala. Has reunido una cantidad tan grande de tropas en Sumeru. Podemos asumir fácilmente que el reino de Sidon está a punto de declarar la guerra contra Sumeru. Desde el final de la guerra del dios demonio, el orden de los 7 reinos se ha establecido, y es absolutamente inaceptable iniciar otra guerra. Las palabras del sabio, naturalmente, pretendían presionar a su sirviente y al solsticio de invierno. Pero para sorpresa de todos, el sirviente entrecerró los ojos y su expresión se volvió aún más fría. Incluso si realmente queremos declarar la guerra contra Sumeru, ¿qué puedes hacer al respecto? Toda la sala quedó en silencio. Los sabios miraron al sirviente con incredulidad. ¿Qué, dijiste? Digo, incluso si Sidon realmente quiere declarar la guerra contra Sumi, ¿qué puedes hacer al respecto? Los viejos puños de azar se apretaron con tanta fuerza bajo la mesa que las venas se le hincharon, pero aún así hizo todo lo posible por reprimir su ira y preguntó con el tono más tranquilo posible, ¿cuál es exactamente tu propósito? Ahora que las cosas han llegado a este punto, ya no tengo por qué ocultarlo más. El sirviente habló, pronunciando palabras que conmocionaron a todos los sabios presentes. Nuestro objetivo es el corazón del dios de la hierba del monte Sumeru. ¿Qué? Sus palabras sorprendieron a toda la audiencia. Los 7 sabios presentes cambiaron sus expresiones al mismo tiempo, golpearon la mesa con los puños y se pusieron de pie. Imposible. El corazón de Dios es el núcleo y el fundamento del vacío. Es la raíz del monte Sumeru. Jamás debemos entregarlo. Los sabios estaban furiosos y adoptaron una postura muy firme. Pero el sirviente se burló, ¿y luego qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puede un país que ni siquiera tiene ejército propio luchar contra los locos? ¿Cómo puede un país sin siquiera un dios resistir el solsticio de invierno? Quizás ninguno de ustedes se dé cuenta, pero, ahora estamos solos en una habitación confinada, y yo solo podría matarlos a todos en silencio en 10 segundos. ¿Cómo podéis entonces impedir que me apodere del corazón de Dios? La sirvienta se reclinó en su asiento, con las piernas cruzadas y los brazos alrededor del pecho, sus pupilas en forma de X brillaban débilmente con una luz roja sangre, como un ave rapaz a punto de atacar, mirando fijamente a los sabios que tenía delante. Una intención asesina invisible impregnó la sala de conferencias, ejerciendo una inmensa presión sobre los sabios. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de reuniones, tan silencioso que incluso se podía oír la respiración rápida de los sabios. Justo cuando Azar y los demás estaban a punto de ser abrumados por el aura y colapsar al suelo, el sirviente de repente retiró el aura opresiva y tenía una leve sonrisa en su rostro. Lo siento, solo estaba bromeando con ustedes. Por favor, no se ofendan. Sumi y Sidong han sido amigos desde la antigüedad, así que ¿cómo podríamos robarle el corazón del dios de la hierba a Sumi? El sirviente esbozó una sonrisa profesional. Es un gran honor conocerlos, sabios. Me alegra mucho tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Tengo algunos asuntos oficiales que atender, así que me despido. Después de decir esto, el sirviente se levantó, sin mencionar la ofensa anterior ni el hecho de que los locos estaban aumentando sus tropas en el monte Sumeru, y se fue directamente. Cuando llegó a la puerta, el sirviente miró hacia atrás a los sabios de la orden de la iglesia, con un brillo peligroso en sus ojos. El objetivo de los locos es ciertamente el corazón de Dios, pero el plan aún no se ha llevado a cabo. Originalmente, su plan era apoderarse primero del corazón del dios del viento en Mondstadt, pero ahora que Narcida se ha ido, el monte Sumeru, que no tiene ni dioses ni ejércitos, se ha convertido en el primer objetivo más adecuado para su plan de apoderarse del corazón del dios del viento. Su propósito al reunirse con el Consejo de Religión no era apoderarse del corazón de Dios. Después de todo, apoderarse abiertamente del corazón de Dios equivaldría a declarar la guerra entre ambos países. Los otros 5 países sin duda estarían preparados, y el plan subsiguiente para apoderarse del corazón de Dios inevitablemente encontraría una gran resistencia.
No era tan insensata como para cometer semejante estupidez. Esta vez vino solo a probar las aguas. Como es bien sabido que el corazón de Dios pertenece a los dioses, después de que Nasita anunció su partida, la facción del invierno no pudo garantizar si Nasita también se había llevado el corazón de Dios. Así que su propósito al venir aquí era probar el paradero del corazón de Dios. A juzgar por la reacción de los sabios en el instituto de la iglesia en este momento, no hay duda de que el corazón de Dios todavía está en el instituto de la iglesia y no fue arrebatado por Narcida. Ahora que se ha confirmado que el corazón de Dios todavía está en la orden de los padres, los locos pueden comenzar sus preparativos. En una ruina subterránea oculta. Los magos del abismo, los apóstoles del abismo y varios ilichurls estaban dispersos en diferentes lugares, cada uno aparentemente cumpliendo sus propias tareas. El tamaño del campamento indicaba claramente que era una de las principales fortalezas de la Orden del Abismo. Una aura negra siniestra se arremolinaba bajo tierra y, en lo profundo de las ruinas, Nasita estaba sentada sobre una gran roca. Ella se había enterado de toda la conversación entre la iglesia y los sirvientes a través del sistema del vacío. La segunda fase del plan también se ha completado con éxito. Nasita sonrió, el desempeño de los ejecutores de los locos ha superado las expectativas. Como resultado, los sabios de la Orden de los Padres están bajo una presión aún mayor, y las posibilidades de éxito de la tercera fase del plan aumentarán enormemente. Junto a Nasita estaba sentada una chica rubia vestida con ropa blanca de otro mundo, sí, no era otra que Jing, uno de los hermanos viajeros. Además, el cansancio y la indiferencia en sus ojos muestran claramente que ella no es la protagonista que viaja con Paimon, sino la princesa del abismo. Jing miró a Naxida, que parecía tranquila y serena, a su lado. Para ser honesto, nunca antes había imaginado que podría sentarse con los 7 gobernantes del mundo mortal, o incluso llegar a un acuerdo de cooperación con ellos. En cuanto a cómo se conocieron, todo comenzó hace 3 meses. Capítulo 10. Negociando con el abismo. Hace 3 meses. Ese día, Jing estaba preparando un plan para controlar al dragón del viento del este Dvalin en una base subterránea en Mondstadt. De repente apareció allí una chica con cabello blanco y verde. Encantado de conocerte, princesa de Canria. La otra persona habló suavemente y la saludó. Su expresión cambió drásticamente, porque el recién llegado no era otro que el dios de la hierba, uno de los 7 gobernantes del mundo mortal. ¿Comprador, el dios de la sabiduría? ¿De verdad apareces aquí? La expresión de Jing se volvió fría, con la mirada fija en Naxida. Lanzaría un ataque inmediato si Naxida hiciera el más mínimo movimiento. No estés nervioso. Al verla así, Nasita sonrió y saludó, he venido aquí hoy con buena voluntad, solo para buscar cooperación con usted. ¿Cooperar? Al escuchar esto, Jing dijo con desdén, debes saber que a nadie en la Orden del Abismo le gustan los 7 dioses, y tocar el abismo es un tabú absoluto en este mundo, lo que seguramente conducirá a la destrucción del orden natural. Dejando de lado nuestra confianza en ti, solo en términos de fuerza, eres el más débil de los 7 dioses. Si quisiera, morirías aquí mismo. ¿Qué cualificaciones tienes para cooperar con nosotros? La actitud de Jing era indiferente, pero lo que decía era en realidad la verdad. Pero Nasita no se enojó ante el interrogatorio de Jing. Simplemente la miró con los ojos ligeramente levantados, y una tenue luz verde emanó de ellos. Al segundo siguiente, Jing sintió una ola de confusión que la invadía, como la sensación borrosa de despertar de un sueño profundo. Jing de repente abrió los ojos en las ruinas subterráneas envueltas en una extraña niebla negra. Hasta donde alcanzaba la vista, todos los miembros de la Orden del Abismo y los monstruos dentro de la fortaleza yacían en el suelo, profundamente dormidos. Nasita seguía de pie frente a ella, pero una cimitarra afilada ya la apuntaba al cuello. Con un solo corte, podría cortarle la arteria carótida y la tráquea, o incluso decapitarla. Esto es, el poder de los sueños. Al sentir el frío roce de la daga en el cuello, la expresión de Jing Mei cambió. Nunca había oído que el dios de la hierba tuviera el poder de tejer y controlar los sueños, pero sin duda, su encuentro y conversación con Nasita no había sido más que un sueño. ¿Cuándo exactamente? Mirando a Naxida, que estaba sonriendo, Jing Mei sintió gotas de sudor formándose en su espalda. Como puedes ver, mientras estás perdido en tu sueño, puedo quitarte la vida de 100 maneras. Envainando su cimitarra, Nasita le sonrió a Jing, pero sus ojos brillaron con una luz intensa. ¿Y bien? Ahora tengo derecho a hablar de cooperación contigo.
Cuando Jing Mei volvió a mirar a Nacida, ya no la subestimaba. Le hizo un gesto para que se sentara y luego preguntó, «Dime, ¿qué quieres hacer?» «Déjame explicarte primero mi propósito». Nacita estaba sentada en una silla tejida con elementos de hierba. Desde su despertar interior, su aura se había vuelto cada vez más feroz, y la opresiva sensación de superioridad se intensificaba. Mi primer objetivo es que la Orden del Abismo me ayude a establecer mi prestigio en Sumeru y recuperar el poder allí, para poder convertirme en el verdadero gobernante de Sumeru. Segundo. Después de un silencio de 2 segundos, Nacita pronunció una frase que sorprendió a Jinxin hasta el fondo. Necesito tu ayuda para controlar el poder del abismo. Para este mundo, el abismo es una fuerza extremadamente peligrosa y malvada. Invadió el mundo, trayendo desastre por todas partes. Donde quiera que iba el abismo, la muerte, el sufrimiento y la locura llenaban la tierra. Hace 500 años, la catástrofe causada por el abismo estalló en Canria y se extendió por todo el continente de Teyvat. Todas las naciones pagaron un precio inimaginable para sofocar el desastre. Hasta los dioses perecieron en esta catástrofe. El abismo es el enemigo de este mundo, y Nacita, como diosa que protege al mundo, ¿realmente quiere entrar en contacto con el abismo? ¿Sabía que esta acción significaba oponerse a la humanidad? ¿Sabía que si sus acciones eran expuestas, sería castigada por la justicia divina? ¿Sabes lo que estás haciendo? Jing miró fijamente a Nacita. Rara vez perdía la compostura, pero en ese momento su rostro se llenó de horror. Por supuesto. Nacita asintió. Por la determinación en el rostro de Nacita, Jing pudo notar que Nacita no estaba bromeando, sino que había tomado una decisión después de una cuidadosa consideración. Por eso el rostro de Jing mostró aún más sorpresa. Guardó silencio unos segundos antes de volver a hablar. ¿Qué clase de desgaste te llevó a ti, el supuesto dios de la sabiduría, a tomar semejante decisión? Porque ya no quiero que me intimiden, ya no quiero que me engañen, y quiero liberarme de mi destino, debo hacerme más fuerte. Para esto, no me detendré ante nada. La respuesta de Nacita fue discreta, pero Jing sabía que las cosas ordinarias no podían perturbar la mente de un dios. Tras esa respuesta discreta, este dios debió haber sufrido un gran golpe. Estoy al tanto de su solicitud. Jing asintió. La Orden del Abismo puede cooperar plenamente con las condiciones que usted propone, pero dado que se trata de una transacción, me gustaría preguntar, ¿qué tipo de moneda de cambio puede ofrecer? Fácil. Los labios de Nacita se curvaron en una sonrisa. Puedo ayudarte con tu plan para restaurar tu reino. Al oír esto, la sorpresa reapareció en los ojos de Jing. El plan de restauración había sido aprobado por la Orden del Abismo hacía poco, y ni siquiera se había implementado. ¿Cómo podía saberlo la diosa que la precedía? Aparentemente sintiendo la aprensión en los ojos de Jing, Nacita sonrió y dijo, no hay necesidad de estar tan sorprendido. Debes saber que las líneas ley son una extensión del árbol del mundo, y que lo registran todo. Los recuerdos de todas las cosas eventualmente fluirán hacia ellas y serán sellados por el árbol del mundo. Como dios de la hierba, puedo conectar con el árbol del mundo, así que no me resulta difícil saber algunas cosas. Si Canria quiere restaurar su reino, primero debe reestructurar sus líneas ley. Deberías estar preparándote para crear algo llamado el telar del destino, ¿verdad? El telar del destino puede tejer líneas ley, y pretendes usarlo para tejer líneas ley pertenecientes a Canria, pero hay varias dificultades en el camino. En primer lugar, el telar del destino necesita como núcleo el ojo de la primera máquina de labranza del mundo, pero no sabes dónde está. En segundo lugar, recopilar las líneas ley de Canria requiere una gran cantidad de recuerdos relacionados con ella. Sin embargo, las almas de los supervivientes se han desgastado hace tiempo y los recuerdos de Canria se han desdibujado. En tercer lugar, aunque tejas las líneas ley de Canria, de nada sirve si no puedes conectarlas a la red de líneas ley del árbol del mundo. Es como construir un teléfono pero no poder conectarlo a Internet. Como acabo de decir, el árbol del mundo lo registra todo, y yo soy la encarnación del árbol del mundo. Sé dónde estaba el primer timón. El árbol del mundo contiene todos los recuerdos y la información sobre Canria, es inagotable. Y como encarnación del árbol del mundo, también puedo ayudarte a conectar las líneas ley recién construidas con el árbol del mundo. Nacita miró a Jing con una sonrisa que demostraba que tenía todo bajo control. Si hay alguien en el mundo más adecuado para ayudar a la Orden del Abismo y ayudar a Canria, entonces esa persona, debo ser yo.